El segundo momento de la propuesta pedagógica corresponde al proceso histórico de Rosas. Es importante porque de alguna manera cambia el paradigma político existente hasta el momento. Antes de comenzar a explicar los temas elementales de este proceso histórico, es importante replantearnos quién era Rosas, de dónde provenía Rosas, cómo inicia su carrera política dentro del contexto histórico nacional en ese momento. Bueno, Rosas pertenecía a una familia muy estanciera, muy destacada en ese momento. Era uno de los grandes terratenientes y junto con Anchorena constituían la base política y económica de las grandes estancias. Rosas tiene su debut político hacia 1820 en el Tratado de Venegas, o sea, Buenos Aires, recuerdan ustedes que firmó un tratado con Santa Fe y con Entre Ríos, y en ese tratado había que entregar en calidad de indemnización 25.000 cabezas de ganado. O sea, el único que tenía en ese momento ese patrimonio para asegurar el tratado fue Rosas. Después desaparece de contexto político y vuelve a aparecer recién en 1828, cuando apoya a Dorrego, intenta salvar a Dorrego, pero lamentablemente Dorrego cae en manos de Lavalle y posteriormente fusilado. Y a partir de ahí, ya Rosas comienza a meterse más de lleno en esta problemática política que existía en ese momento. A partir del Tratado de Cañuelas, en donde logra la paz entre los caudillos y Buenos Aires, comienza su figura a crecer. O sea, Rosas de alguna manera constituía un baluarte de la campaña de Buenos Aires, no tenía absolutamente nada que ver con los porteños del centro de Buenos Aires. Es más, la gente porteña no lo veía con total confianza, desconfiaban de este estanciero, y Rosas políticamente estaba más cerca de los caudillos del interior, especialmente de los del litoral. A partir de 1829 su figura comienza a crecer. Buenos Aires vivía un caos generalizado con las provincias, realmente la situación económica y política era muy mala, y decide entonces incursionar en el ámbito político. La legislatura de Buenos Aires lo nombra gobernador y dado el contexto político que se veía, deciden otorgarles las facultades extraordinarias y la suma del poder público. Bueno, sería importante tratar de detenernos y analizar qué es esto de la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Obviamente tenía en sus manos los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y podía dictar cualquier ley que él creía conveniente debido a la crisis política que se estaba viviendo en ese momento. Bueno, antes de seguir avanzando con el primer gobierno, sería interesante plantearnos realmente qué postura ideológica tenía Rosas. Ustedes tradicionalmente van a observar que se dice que Rosas era federal, y sin lugar a dudas, desde el punto de vista político lo era. ¿Cuál era su pensamiento en esta variable política? Bueno, él estaba totalmente convencido que las provincias debían gobernarse solas, que debían elegir su propio gobernante y tener su propia constitución. Esta ideología se acercaba de alguna manera a la propuesta federal. Pero desde el punto de vista económico, es la crítica que le hacen muchos historiadores, es que tenía una mirada unitaria. ¿Por qué? Porque él no, jamás durante sus 3 años de gobierno en el primer momento y durante sus 17 años posteriormente, jamás tuvo una política de nacionalizar los derechos de aduana. O sea, siempre los derechos de aduana quedaron en Buenos Aires. Entonces, esa mirada realmente tenía un perfil netamente unitario, aunque no, es difícil decirlo porque en ese momento no había una constitución, pero desde lo económico es cuestionable su postura. También es importante tratar de, cuando ustedes tengan que realizar el trabajo práctico, vean qué bibliografía van a consultar. Ustedes no van a trabajar con toda la vida política, histórica y cultural de Rosas, sino van a trabajar con una sola variable que ya lo verán en el módulo de la propuesta pedagógica. Pero es interesante tener en cuenta que muchos historiadores ya lo tratan de tirano. Entonces, esa lectura subjetiva de calificar de tirano a un personaje histórico tiene cierta carga de subjetividad. Y están los otros en que lo ponderan y lo ponen a la altura de los grandes héroes argentinos por haber defendido la soberanía nacional. Bueno, ustedes, vuelvo a reiterar, van a tener que tener cuidado, van a tener libertad de elegir la bibliografía, de no caer ninguno de los dos extremos. Bueno, con respecto a Rosas podemos decir que gobernó en dos periodos Buenos Aires, de 1829 a 1832, y posteriormente lo va a hacer desde 1835 a 1852. Bueno, ¿por qué lo eligen en primera instancia gobernador? Esto es una pregunta que nos tenemos que replantear. En primer lugar, por el orden que había impuesto él dentro de su territorio, ¿no? Rosas había creado una
milicia para defenderse de los aborígenes, una milicia recontra adoctrinada, que tenía pautas militares muy concretas y se respetaba muchísimo al líder. Pero además tenía una excelente relación con los caudillos del litoral. Eso hacía de que trajese cierta paz a Buenos Aires. O sea, esto es importantísimo. Cuando asume Rosas, la situación con algunas provincias no era la mejor. Paz, que era un unitario, se había sublevado y buscaba de alguna manera encontrar otros unitarios a lo largo del país, especialmente el noroeste, que lo apoyaran y de esa manera sacar al gobernador de Buenos Aires, llamar a un Congreso General y establecer un sistema político republicano de carácter unitario. Para lograr ese objetivo, lo que hace, de alguna manera, es crear una liga, que llamó la Liga Unitaria, fue una liga militar política, con el objetivo de derrotar todo rasgo de federalismo. Esta situación volvía a meter a las provincias nuevamente en un conflicto armado. Por su parte, Rosas, que tenía una excelente relación con los caudillos del litoral, va a firmar el Pacto Federal. Bueno, el Pacto Federal es algo similar al Tratado del Cuadrilátero que ustedes realizarán, van a trabajar en el primer módulo de esta propuesta. Ese Pacto Federal era un tratado de paz, de amistad, de ayuda mutua y de alguna manera de carácter también militar. ¿Por qué? Porque ante cualquier avance extranjero, estas provincias se unirían en pro de la defensa de la que era afectada. No solamente de extranjeros, sino también en cualquier caso de ataque interno. Ante esta situación se le unen otros caudillos que eran amigos o tenían cierta relación positiva con Rosas, como Facundo Quiroga, Ibarra de Santiago del Estero y los hermanos Reinafé. Con este aparato político y militar, Rosas logra derrotar a Paz. Paz queda prisionero y lo destinan a Luján, pero no en una prisión, sino su prisión consistía en quedarse en la ciudad de Luján. Bueno, como nadie lo vigilaba, Paz escapa y después va a volver a hacer de la suya. Pero en definitiva, todo este trayecto del primer gobierno lo que se caracteriza por una paz que Buenos Aires hace rato no vivía y que comienza a tener también una buena relación con las demás provincias. Entonces esto genera una especie de crecimiento, no solamente de Buenos Aires, sino también de las demás provincias. Es así como los 3 primeros años de gobierno de Rosas se caracterizaron por eso, por tratar de mantener una paz generalizada, propiciar de alguna manera el desarrollo económico y crecer. Es importante dejar bien en claro que Rosas no representaba a la élite porteña, sino a la élite del interior de Buenos Aires, ¿no? O sea, la élite terrateniente. Llega a fin su segundo mandato y Rosas exige que se le dé nuevamente, lo quieren reelegir nuevamente por el excelente gobierno que tuvo, pero le pide a la legislatura porteña que le otorgue nuevamente la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Debido a la presión de muchos unitarios, no se le entrega ese y Rosas decide no tomar el cargo. Y se borra del espacio político durante prácticamente 2 años. ¿Qué hacen esos 2 años, en el 33 y en el 34? Bueno, realiza la famosa campaña al desierto. Uno de los grandes problemas que tenía Buenos Aires y el sur de Buenos Aires, el sur de Córdoba y una parte del territorio que divide Buenos Aires y Santa Fe, era el ataque de los malones. Los malones realmente eran un azote para toda la civilización blanca, pero Rosas de alguna manera no tuvo muchos enfrentamientos armados con los aborígenes, es más, trató de tener una política conciliatoria, y si bien tuvo un enfrentamiento armado favorable, generalmente lo que logra es establecer la paz entre aborígenes y blancos. Siempre fue un político muy acertado en sus medidas, entonces lo que logra es otorgar alimentos, asegurarle cabeza de ganado para que coman los aborígenes y bebidas alcohólicas. Uno de los graves problemas que tuvieron los aborígenes en la República Argentina es la ingesta de alcohol. Bueno, los españoles comenzaron a darle esto y después se propagó en el tiempo. A cambio de eso, los aborígenes decidieron retirarse y no atacar malones. Bueno, también hubo una sublevación entre estancieros en ese periodo. Bueno, Rosas logra de alguna manera crecer en popularidad. Y ocurre un fenómeno muy particular. En esos 2 años en Buenos Aires gobierna Viamonte y Balcarce. Pero el regreso de Rosas tiene que ver con el papel preponderante que tuvo su esposa, Encarnación Ezcurra, quien es la que va a mover los hilos políticos para que Rosas sea reelecto en 1835. Volvió a suceder una especie de crisis nuevamente entre las provincias y Buenos Aires. Entonces la figura que podía calmar esa situación, sin lugar a duda, era Rosas.
Y cabe acá algunas preguntitas que me parecen sumamente interesantes, ¿no? Respecto a esto de Rosas. Eh, el segundo mandato de Rosas se va a caracterizar por una política netamente autoritaria. Digo autoritaria en el sentido de que deja, quizás delega algunas funciones en grupos de tarea y esto hace de que determinadas libertades se vayan perdiendo. Rosas en ese periodo, en el segundo periodo, gobierna de 1835 a 1839 y vamos primero por un lado a hablar de los conflictos internacionales que tiene. Rosas tuvo tres conflictos internacionales en el segundo periodo. El primero tiene que ver con la Confederación Peruana-Boliviana. En esa confederación gobernaba Santa Cruz. Santa Cruz era un personaje muy carismático, un boliviano, que va a tratar de expandir esta confederación. Toma territorios chilenos, su objetivo era que Bolivia tenga una salida hacia el mar, invade a Chile, pero también invade el territorio argentino. Ante esa situación, Rosas, que tenía las relaciones exteriores, recuerden ustedes que siempre los gobernadores los gobernadores de Buenos Aires tenían las relaciones exteriores. ¿Por qué se le dan las relaciones exteriores? Porque Buenos Aires, primero por su posición geográfica, pero en segundo lugar también porque Buenos Aires era la provincia más rica y de alguna manera al mover el derecho de aduana, las ganancias de aduana, era la que manejaba toda la situación. Bueno, con esta confederación peruano-boliviana va a la guerra, obviamente, y delega a Heredia, gobernador de Tucumán, la defensa del noroeste argentino. Rosas envía tropas de apoyo y el triunfo de las Provincias Unidas del Río de la Plata es apabullante, ¿no? Logran totalmente derrotar al enemigo. Pero acá ocurre algo muy particular. Ustedes van a ver en clases posteriores cómo Argentina en todas las guerras que participó, ya ustedes vieron la trágica consecuencia que tuvo la guerra contra los portugueses. Acá en este caso nosotros volvemos a perder territorio y una cosa muy particular, algo que habíamos ganado en el campo de la guerra, se pierde en el campo de la diplomacia. Si ustedes observan el mapa argentino, en el paralelo 22 grados al norte, bien al norte, ese paralelo que nos separa de Bolivia, de los países que están al norte nuestro, van a ver que viene el paralelo 22 grados y después que hace como un ángulo que se cae para abajo y vuelve a subir por el paralelo. Ese territorio era argentino, pertenecía a la Argentina, pero con esta paz que se firma se le otorga a Bolivia, por eso ese territorio que era argentino quedó en poder de Bolivia. Otro conflicto fuerte que va a tener, esto ocurre en 1837, entre 1838 y 1840 ocurre el bloqueo francés. Un bloqueo realmente que tuvo 2 años a las Provincias Unidas del Río de la Plata, sumidas en un conflicto que no podían exportar con tranquilidad, porque Francia se rebela. Bueno, en primer lugar, los ciudadanos franceses no tenían el mismo privilegio que tenían los ciudadanos ingleses y estaban obligados, en caso de que los malones ataquen, a armarse en milicia y defender el pueblo o la ciudad donde ellos estaban viviendo. Francia consideraba que esto era una violación a los derechos del ciudadano francés y se queja, pero ocurre otro fenómeno particular. Había 2 franceses que hacían espionaje, que se hacían pasar por comerciantes. La gente de Rosas lo descubre y lo condena. Francia exige su liberación, Rosas no hace caso omiso y se produce el bloqueo que duró 2 años. Realmente el bloqueo fue bastante angustiante, especialmente para la gente del litoral y para los estancieros de Buenos Aires, que presionaban a Rosas para que libere a los franceses. Finalmente se llega a un acuerdo y el bloqueo se levanta. Rosas de alguna manera se mantuvo firme, eso es lo valorable respecto a esto, ¿no? Y en 1845 a 1850 se produce el famoso bloqueo anglo-francés. Para que ustedes tengan una idea, es ahí donde ocurre la vuelta de obligado, ¿no? Donde un grupo de argentinos intentan frenar el avance de los franceses y los ingleses por el río Paraná y se lo intenta frenar con una serie de cadenas amurallada o colgando de determinadas naves. ¿Qué pasó en este bloqueo? Había un conflicto entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Uruguay, y ese conflicto hacía de que el comercio no fuera tan fluido, afectaba los intereses ingleses y los intereses comerciales de comerciar, perdón. Pero ocurría algo más. Rosas fue determinante en esto de la soberanía de los ríos interiores, ¿no? Para Rosas, los ríos interiores solamente debían ser navegados por nuestras provincias unidas del Río de la Plata y por naciones limítrofes, y estas naciones limítrofes habían firmado un acuerdo. Bueno, franceses e ingleses
estaban totalmente en desacuerdo, consideraban que ellos también tenían que comerciar libremente y se produce el bloqueo anglo-francés. Bueno, aquí sí fue mucho más fuerte, fueron 5 años, perjudicó netamente a las economías que se empobrecieron de alguna manera. Y bueno, finalmente Rosas no afloja esta tirantez y bueno, se llega a un acuerdo en 1850 mediante una paz firmada con las dos naciones por separado, se logra levantar el bloqueo y bueno, Rosas acá queda como quizás el gran héroe de la soberanía nacional. Vale decir que San Martín desde su exilio apoya las medidas de Rosas. Sin embargo, en el campo de la política interna llegan a ocurrir una serie de fenómenos muy particulares. ¿Cuáles son esos fenómenos particulares? Esos fenómenos particulares tienen que ver con varias cosas, especialmente la limitación de las libertades individuales. Va a surgir un aparato para policías llamado la Mazorca. La Mazorca surge de una sociedad, la famosa Sociedad Restauradora Popular, eran todos rosistas, que crea un aparato policial. ¿Cuál era el objetivo de esto? Presionar a todos aquellos enemigos políticos, opositores, meterle presión y que de alguna manera esa presión hiciera que los opositores no o se exiliaran o de alguna manera no se opusieran a este gobernador, ¿no? Recordemos siempre que el ámbito de trascendencia de Rosa era la provincia de Buenos Aires. No obstante eso, su figura era tan fuerte que el interior constantemente lo solicitaba como mediador o como elemento de ayuda económica para las lamentables situaciones que atravesaba. ¿Qué pasó con la Mazorca? Bueno, la Mazorca genera bastante temor en la sociedad porteña. Inclusive tuvo varios atentados, ¿no? Obligaba y controlaba el uso del cintillo rojo. Rosas acá se desliga de todo esto, ¿no? Rosas es como que él siempre daba fe de que no tenía absolutamente nada que ver. Y bueno, la historia opositora aclara de que de alguna manera el gestor de todo esto fue el elemento político muy allegado a Rosas. La Mazorca fue uno de los momentos quizás dramáticos de la represión política durante el rosismo. Y el uso del cintillo rojo era el símbolo distintivo de los federales, por eso es que obligaban de alguna manera que los sectores más pudientes estén identificados, ¿no? Hay documentos en donde habla de que inclusive a los docentes se los obligaba a utilizar ese color. De alguna manera era el color, la adhesión llevar la cinta roja significaba que vos estabas de acuerdo con este aparato político. Otro elemento importante a tener en cuenta es qué pasó con la educación durante la época del rosismo. Bueno, la educación quedó en manos de la Iglesia Católica, o sea, ustedes recuerden, no sé si alguno habrá leído alguna vez, que hubo muchos panfletos de la época que decían religión o muerte, religión y Rosas, o sea, el rosismo se va a aliar con fuerzas católicas y de alguna manera Rosas consideró que los que están preparados para manejar el sistema educativo eran los religiosos. Más, los jesuitas vuelven a territorio nacional, cosa que no había sucedido. Los jesuitas fueron expulsados hacía más de 2 siglos, perdón, hacía más de un siglo. Y bueno, el rosismo de alguna manera permitió la llegada de los jesuitas a insertarse dentro de lo que es el sistema educativo religioso de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Obviamente que los unitarios, especialmente los intelectuales unitarios, estaban en contra de este manejo educativo que tenía la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde el plano de la oposición, cabe destacar que va a formarse la famosa generación del 37. Ya venían desde una agrupación que habían formado el Salón Literario, eran todos unitarios, personajes muy identificados con la cultura inglesa y especialmente con la francesa, desde el punto de vista cultural con la francesa, ¿no? Personajes como Esteban Echeverría, Gutiérrez, fueron quizás los más representativos de esa época. Echeverría cuando viene a Buenos Aires, después de estar en Europa, impone la moda francesa para que ustedes tengan una idea. Y bueno, estas personas se levantan intelectualmente en contra de Rosas y comienza un exilio de unitarios. Y aquí la historia plantea esto, de que no todos fueron exiliados, sino que muchos hicieron un autoexilio, se fueron. Y ser unitario y criticar a Rosas era algo común, ¿no? Era como el deporte de la época, péguenle a Rosas. Es más, ustedes piensen que Sarmiento jamás estuvo viviendo en el periodo rosista en Buenos Aires, pero desde Chile le daba fuertísimo a Rosas y lo criticaba y lo destrozaba directamente por una postura netamente liberal.
Bueno, en este tramo se va desarrollando el segundo gobierno de Rosas. Cabe destacar también que una de las cosas que Rosas no logró con todos sus vaivenes es de alguna manera esto de lograr el dictado de una constitución nacional. Y acá es algo que también es digno de destacar. Piense que esto es simplemente un ABC para que ustedes se identifiquen y se posesionen dentro del rosismo. Después ustedes van a tener que profundizar de acuerdo a la variable que elijan. Algo que fue importante en este periodo es por qué Rosas no dicta una constitución estando 17 años en el segundo momento en el gobierno. Bueno, hay dos teorías que son las que más circulan. La primera es que Rosas no quería dictar una constitución porque su afán supuestamente desmedido por la parte económica hacía suponía de que si él lograba la nacionalización o lograba la unidad política, tenía que nacionalizar los derechos de aduana. Entonces tenía que compartir esa ganancia con el resto de las provincias, y las provincias lo necesitaban. Eso hablan los detractores, dicen que esa fue la causa de no haber dictado una constitución. En cambio hay una corriente historiográfica rosista que tiene otra postura, ¿no? Y que defiende estos principios. Rosa lo dijo en una carta que le manda. Rosa era muy amigo de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga casualmente muere antes de que Rosa asuma el segundo mandato. Y en una de esas cartas con Facundo Quiroga le expresa su idea respecto a la Constitución. Él consideraba que la Constitución tenía que nacer producto de las necesidades e intereses de las provincias. ¿Qué significaba esto? Que todas las provincias primero tenían que organizarse, dictar su propia constitución, y que la Constitución Nacional iba a nacer producto de esos acuerdos de cada provincia. O sea, una vez que cada provincia tuviese dictada su constitución, se iba a dictar la Constitución Nacional, respetando los intereses de cada provincia. Bueno, nuestra Constitución no se hizo así, nuestra Constitución es una Constitución impuesta, lo vamos a ver en otro momento, es una Constitución netamente liberal, tomada de la Constitución de Estados Unidos, y no tiene en cuenta estos principios. Avanzando sobre Rosa, nada que ver el segundo gobierno con el primero, había mucha resistencia interna de los porteños, pero también a nivel nacional, especialmente los caudillos del litoral, que le habían sido tan fieles, se sentían desplazados por estas ganancias que solamente quedaban en Buenos Aires y que el litoral no disfrutaba. Es así como en Entre Ríos va a surgir un caudillo, Urquiza, gobernador de Entre Ríos, también federal, un federal muy especial porque tenía cierto contacto muy fluido con los porteños liberales, pero además muy fluido con determinados comerciantes ingleses. Es así que se produce el conflicto entre Urquiza y Rosas. ¿Por qué? Rosas todos los años presentaba su renuncia a manejar las relaciones exteriores. Todos los años era una forma política de decir, si yo me voy, esto es un desastre. Entonces, en fines de 1851, Rosas hace esa jugada y Urquiza acepta la renuncia de Rosas y se proclama, mejor dicho, Entre Ríos, que podía manejar las relaciones exteriores. Esto comienza a producir un conflicto, primero de carácter político entre Rosas y Urquiza apoyado por Brasil, apoyado especialmente por Inglaterra y por Francia y por determinados liberales, va a crear el famoso Ejército Grande, un ejército en donde Inglaterra puso bastante dinero y Brasil puso gente. Se forma el famoso Ejército Grande cuya máxima figura fue Urquiza, y con ese ejército compacto avanza hacia Buenos Aires y en Caseros derrota a Rosas, aquí nomás, a kilómetros de San Miguel. Se produce la famosa batalla de Caseros, Rosas es derrotado y se va al exilio, de alguna manera. Bueno, esto es a grandes rasgos, la situación política histórica vivida durante el rosismo. Ustedes en el trabajo práctico no van a tener que hacer una investigación sobre toda la política de Rosas, sino está bien detallado. Ustedes van a tomar una variable nada más y van a trabajar sobre ese tema. Por eso, yo les sugiero que cuando tengan que realizar el trabajo práctico, no van a buscar datos sobre toda la vida de Rosas, sino se van a limitar a esa problemática que yo les doy, que está bien explicada en la propuesta pedagógica. Les sugiero que busquen bibliografía de la web, porque hay muchos trabajos ya, y sobre esos trabajos ustedes van a tener van a poder sacar información. Si les doy bibliografía sobre Rosas, es en general, y a grandes rasgos sería lo que les estoy contando. Yo lo que necesito es que ustedes, cuando seleccionen el eje temático a desarrollar, puntualmente busquen en la web temas puntualmente sobre ese tema elegido. Bueno, les deseo suerte y lo estamos viendo en el tercer encuentro.